Y en esta mañana de viernes delicioso nos acompaña Irene Moreno. Hola, Irene. Hola, gracias. Buenos queridos. días. Buenos días. Y bueno, yo creo que hoy viernes es un día para también la reflexión, porque viene el fin de semana y es propicio para tomar muchas decisiones. Y una de ellas es, ¿por qué no este fin de semana se ha estado guardando algo que es tan importante como salir del closet o expresar abiertamente en tu medio, ya sea en el trabajo, en tu casa o en todos los medios en donde tú te desarrollas cotidianamente, cuál es tu orientación sexual? Bueno, sería quizá propicio, cuando menos hacer la reflexión. Qué triste, ¿no? Que para ser heterosexual no tengamos que hacer una reflexión. Claro. ¿No? O sea, todos dan por hecho que seremos heterosexuales, viviremos en la heterosexualidad. Y la sociedad te cobija, ¿no? Y te recibe bien. Es lo ¿no? más normal, ¿no? Y todo lo pongo entre comillas, es lo natural, es lo correcto. Entonces, bueno, si estás en ese camino, nada sucede. Pero ¿qué pasa cuando alguien se descubre a sí mismo como homosexual, lesbiana o gay, o como bisexual, por ejemplo, o incluso con una, no solo orientación, sino una identidad genérica diferente, como la transexualidad? Y bueno, pues esto desafortunadamente en prácticamente todo el mundo y en sociedades mucho más cerradas como todavía es la nuestra, cuesta mucho trabajo. Claro. Y entonces, pues hoy dije, ¿por qué no platicamos sobre cosas que sí hay que considerar? Porque hay gente que decide hacerlo el día del cumpleaños de la abuelita. Entonces, eso no, en Navidad. Irene, porque están todos reunidos. Todos reunidos. Es difícil reunir a todos, claro. Claro, bueno, ese es como que un momento que tú jamás deberías de considerar. Claro. Creo que es súper importante tomar en cuenta el lugar y el momento en que lo vas a hacer. Siempre es, yo creo que bueno, hay gente, bueno, que es muy obvio para la familia y quizás algo que ya está como... Que ni lo tiene que se decir, da por ¿no? hecho, que ni tienen que decirlo cuando dices, mamá, soy gay. Ay, hijo, pues ya lo sabía, o sea, no era necesario que me lo dijeras y que me lo aclararas, nos queda perfectamente claro a todos. Pero en muchas ocasiones, aunque las evidencias estén ahí, la familia se niega y se ciega ante esto que la persona ha querido decir, pero que como ha sentido esta puerta cerrada, ha sido muy complicado. Entonces siempre tener a alguien que sea como solidario contigo, tu cómplice, digamos, para poder dar este paso es fundamental. Ya sea una hermana, un hermano, tal vez la propia mamá, o un primo, una prima, alguien muy cercano a la familia, que sepas que puede estar contigo en ese momento para expresarlo y sentirte como, bueno, soportado por alguien, me parece que es fundamental. Muy bien. Irene, y te pregunto, ¿esto es completamente necesario de hacer? Porque también podría ser la posición de una mujer gay, lesbiana o un hombre gay, en decir, yo no tengo por qué estar diciendo a viva voz cuál es mi orientación sexual, porque es mi vida, y pues el que se quiera dar cuenta que se dé cuenta, y el que no, y pues yo soy feliz como soy, no tengo por qué decirlo. ¿Qué tan recomendable o qué tan necesario es que una persona salga del closet? Fíjate que creo que esta es una muy buena pregunta y por supuesto que tiene que ver con la propia persona. Muchas veces, y esto sucede desafortunadamente, hay gente que necesita quizá el tener la aprobación familiar. Siempre necesitamos, incluso en cualquier paso que demos, la mayoría de las personas, el apoyo de la familia. Incluso con la decisión de una carrera. ¿No? Decir, ¿qué crees, mamá? No voy a ser médico como tú querías. Voy a ser actriz. Como mi papá. Voy a ser actor, o voy a ser actriz, o voy a ser músico, y a lo mejor es un drama familiar. No, todos sabemos cómo es eso. Claro, todos los que estamos en estos medios sabemos cómo impacta, ¿no? Cuando yo les digo, voy a ser sexóloga, así, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo que sexóloga? Exacto, ¿no? Bueno, pues sí, la familia se impacta. Y creo que da mucha solidez emocional el saber que por lo menos mamá, papá y ese círculo fundamental de tu vida están ahí para ti. Tal vez no les parezca lo más cool, quizá no digan, wow, siempre deseé esto para mi hijo o para mi hija, pero saber que tienes ese apoyo, saber que eres aceptada o aceptado, es básico para tu desarrollo. Ahora, hablando justamente acerca de esta parte de hacerlo público, digamos, con la familia, ahora que las redes sociales están en todo, hay muchas personas que también lo publican.
Y yo creo que, bueno... ¿Cuál es la opinión con respecto a esto? Mira, La en todo lo que tenemos... Yo recomendación. te voy a decir una cosa. Yo tengo muchas reservas con mi vida privada y las redes sociales. Yo, Irene Moreno. Y yo no publico cosas muy personales porque son muy personales. Y al momento que yo las subo a un Facebook, a un Twitter, pues se vuelven públicas y rondarán y, bueno, pues ya no tendré yo control. No te expones a comentarios que... Pues, Claro, o sea, yo diría aquí, bueno, que hay necesidad de que lo publiques. Soy gay, bueno, a lo mejor simplemente publicas una foto con tu pareja o que estás en una relación, bueno, para todos quedará claro, pero no es que tú tengas que darle explicaciones al mundo, es que es importante que tú encuentres esta aceptación y que la gente sepa realmente a qué vas, porque quizá de pronto puede ser muy pesado que esté, oye, ¿para cuándo la novia? Y oye, ¿no tienes novio? ¿Y cuándo te casas? En fin, una serie de cosas que a lo mejor la persona dice, quiero decirlo, pero a lo mejor en este medio de mi trabajo no sé cuál vaya a ser la respuesta de la gente y entonces se resisten. Algunos se inventan novios o novias, se inventan relaciones. Hay figuras públicas, actores y gente que se dedica a los medios que toman la decisión de hacerlo, sí, precisamente a través de las redes sociales, porque es de, ya dejen de preguntarme, sí soy, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ¿no? Y entonces toman esa decisión y decir, bueno, ahí está, es lo que querían saber. Claro, porque hay una presión mediática muy importante. Claro, Y en algún momento también lo tapó con Rebeca de Alba, ¿no? También, y lo tapó con varias con novias, varias ¿no? lo estuvo tapando y entonces al final dijo, bueno, ya. Sí, pero es que efectivamente yo creo que el punto es ¿no? O sea, no tendríamos por qué estar publicando nada si soy heterosexual, si eres esto, si eres lo otro, o sea, nada, eres quien eres y la gente debería de amarte y quererte con las decisiones que tomes en vida. El problema es eso y que esa presión social también de ¿cuándo te casas? ¿Cuándo tienes un hijo? ¿Cuándo te divorcias? ¿Con quién andas? O sea, es como una presión social. Claro. En muy general importante. para todo mundo, y en la ¿no? familia creo que además es muy liberador para alguien decir, mira, abuelita, sí, soy gay, tía, soy gay, ya no me anden presentando chicas, ya por favor, realmente, incluso les voy a traer en la siguiente reunión también, una de las recomendaciones es que el día que salgas del closet no lleves a tu pareja si es que ya la tienes. No, porque es como muy choqueante, Es ¿no? Bueno, demasiada soy gay y me caso mañana con Juanita o con Pedrito. Paso a no era paso, tu ¿no? mejor amigo de 25 años con el que vivías juntos. Claro, bueno, exacto. Paso a paso. Y miren, y yo creo que también tenemos que entender que esta es una sociedad que va dando también pasos poco a poco. Sí. Y tener este respeto quizá porque la abuela, la tía sean mucho más conservadoras. Esto no significa que no salgas del closet, que no hables abiertamente de cuál es tu preferencia, pero sí que, bueno, vayas haciendo que la familia poco a poco vaya entendiendo estas situaciones y que finalmente tú puedas ser tú libremente en el medio donde tú te desarrollas. Definitivamente. Irene, mencionas mucho a la familia y ha sido muy presente en este espacio que hemos tocado hoy. ¿Qué recomendación le das tú entonces a la familia que sabe que tienen en casa a una persona con esta necesidad de salir del closet? Pues yo diría que evidentemente de aceptación absoluta y total. Esto del amor incondicional que decimos las madres que tenemos a nuestros hijos, pues se pone a prueba en este tipo de situaciones. Tú como mamá, como papá, como hermano, hermana, tío, abuelo o abuela de un hombre gay o de una chica lesbiana o bisexual, de verdad, abre tu corazón y entiende que esta es una condición humana. Así se nace. Y esto es algo que no se elige, no es una elección propia y no tiene absolutamente nada que ver ni con la calidad de ser humano que eres, ni con tu calidad moral, ni con tus aptitudes para la vida. Las personas que eventualmente pueden tener más problemas es cuando no son queridas, no son aceptadas por ese núcleo fundamental que es nuestra familia. Como sea esta familia, chiquita, grande, solo con una mamá, con un solo papá, con una abuela, quien quiera que sea la familia, es importante para que esa persona viva feliz, se desarrolle plenamente y pueda, bueno, como cualquier ser humano, tener derecho a este afecto que venga de ese núcleo fundamental, que es la familia y de donde venimos todos. Perfecto. Así que bueno, viva el amor, viva la vida y que tengan un gran fin de semana. Hagan el amor y no la guerra, por favor. Ahí está. Eso. El problema luego es con quién. Digo,